Soy Clara Velasco, tengo 27 años, y hace solo una semana obtuve mi MBA en el IE Business School de Madrid, un logro que nadie en mi familia había imaginado jamás. Podríais suponer que eso me convirtió en la hija predilecta. Sin embargo, dentro de la familia Velasco, yo siempre fui la que se desvanecía silenciosamente en un segundo plano. Mi hermana Andrea, la aspirante a médico, siempre ha sido el orgullo de nuestros padres, mientras que yo era simplemente la práctica, la que se ocupaba de las facturas y de las responsabilidades de las que nadie se percataba. Durante años, me convencí a mí misma de que, si me esforzaba más, finalmente me reconocerían. Pero en algún lugar profundo de mi ser, sabía que siempre sería una extraña en mi propia familia. Lo que no pude prever fue que la velada destinada a honrar mi éxito destruiría, en cambio, la frágil ilusión de nuestra cercanía, cuando mis padres pronunciarían palabras tan crueles que nos fracturarían para siempre. En ese momento, me di cuenta de que la hija que nunca habían aceptado realmente estaba a punto de desaparecer para siempre. ¿Alguna vez has escuchado algo tan despiadado que desearías poder borrarlo de tu memoria? Especialmente en un día destinado a ensalzarte. Si mi historia resuena contigo, tal vez compartirla ayude a alguien más a redescubrir su propio valor. Nos reunimos en Horcher, uno de los restaurantes más elegantes de Madrid, con sus manteles blancos impolutos, candelabros dorados y el suave murmullo de la riqueza alrededor. Yo misma había reservado el salón privado, cubriendo cada menú, cada botella de vino, hasta el último detalle. No se trataba de presumir. Después de años de trabajos secundarios, préstamos estudiantiles y un esfuerzo implacable, simplemente quería una noche para celebrar algo que realmente me había ganado. Recibí a cada invitado con una sonrisa educada que nunca llegaba del todo a mis ojos. Profesores, colegas, mi supervisor de la consultora donde acababa de asegurar un puesto a tiempo completo, y compañeros de clase que parecían genuinamente orgullosos de estar allí. Entonces llegaron mis padres, Susana y Roberto Velasco, con su elegancia habitual, perfectamente vestidos y compuestos, como si la celebración fuera suya en lugar de mía. No traían flores, ni siquiera una simple tarjeta. Andrea tampoco estaba allí. Supuestamente tenía una guardia en el hospital, aunque sospechaba que simplemente no le apetecía asistir a un evento que no trataba sobre ella. Hice las presentaciones, observando cómo mis padres intercambiaban apretones de manos y sonrisas de cortesía. Los cumplidos fluían, del tipo que yo había deseado secretamente que escucharan algún día. Uno de mis profesores sonrió y dijo: «Deben estar increíblemente orgullosos de Clara. Un MBA en el IE no es un logro fácil». Mi madre soltó una pequeña risa etérea y respondió: «Estamos orgullosos de nuestras dos hijas, pero Andrea, la menor, ahora está con el MIR haciendo horas interminables en urgencias, salvando vidas. Eso es lo que realmente importa». Siguió un silencio. Casi se podía oír el tintineo de los cubiertos al detenerse en el aire. Mi sonrisa permaneció fija, rígida y ensayada, como si se hubiera atornillado allí solo para sobrevivir al momento. Unos minutos más tarde, mi gerente se levantó para hacer un brindis. Habló sobre mi determinación, cómo había guiado a nuestro equipo de becarios y mantenido todo a flote cuando los plazos apremiaban. «Clara está entre las consultoras jóvenes más capaces con las que he trabajado», dijo con orgullo. «Está destinada a grandes cosas». El aplauso que siguió fue cálido y genuino. Me volví hacia mis padres, esperando aunque fuera un destello de orgullo en sus ojos. Mi padre soltó una risa ligera. «Es lista, claro, pero Andrea, ella está salvando vidas todos los días. Ese es el tipo de orgullo que realmente cuenta». Las palabras golpearon como un guión que hubieran ensayado, como si toda mi vida existiera solo para servir de telonera a la gran actuación de Andrea. La heroína, la sanadora, la que importaba. A nuestro alrededor, la mesa se tensó, las miradas se desviaban incómodas. Una de mis compañeras de trabajo, bendita sea, trató de aliviar la tensión. Se inclinó hacia mi madre y dijo suavemente: «Aún así, debe estar muy orgullosa de Clara. Lo que ha hecho es increíble». La sonrisa de mi madre fue fría, casi despectiva. «Supongo que está bien», dijo. Entonces mi padre volvió a intervenir, dirigiendo el tema una vez más hacia las interminables guardias nocturnas de Andrea, sus rotaciones y todos los pacientes a los que había ayudado.
Comparado con un médico, añadió con un encogimiento de hombros casual, un MBA no está a la altura. Ese fue el punto de quiebre. Empujé mi silla hacia atrás, el sonido cortando el silencio como una navaja. Todas las conversaciones murieron. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba. ¿Tenéis alguna idea de lo que me costó llegar aquí? ¿Cuántas noches pasé sin dormir? ¿Cuántas horas trabajé mientras estudiaba para no costaros ni un céntimo? Los labios de mi madre se apretaron con fuerza, un muro de desaprobación silenciosa. Mi padre me miró como si estuviera montando un espectáculo. Pagué la matrícula de Andrea. Envié dinero cuando cortaron la luz. Me privé de todo para que esta familia pudiera sobrevivir, y aún así, me descartáis como si solo fuera la que está detrás de un escritorio. El aire se volvió denso. Cada respiración en la sala pareció detenerse. Para entonces, no estaba hablando con los invitados, solo con las dos personas que nunca me habían visto realmente. Si soy tan inútil como pensáis, entonces ¿quién creéis que evitó que esta familia se desmoronara todos estos años? Mi padre se levantó, con la cara enrojecida por la ira. No levantó la voz, no lo necesitó. Su respuesta fue lo suficientemente afilada como para herir. Desearíamos no haber tenido nunca una hija como tú. Un jadeo colectivo, el sonido de una cuchara golpeando un plato. Por un instante, mi visión se nubló, no por las lágrimas, sino por una repentina y dolorosa claridad. Miré alrededor de la mesa, viendo cada expresión de asombro, a cada persona que me valoraba por lo que había logrado, y luego volví a mirar a los dos que acababan de borrarme en un instante. Cuando finalmente hablé, mi tono era tranquilo, casi estable. Si eso es realmente lo que deseáis, entonces tal vez sea hora de que empiece a vivir como si nunca os hubiera pertenecido. Y me fui. Si nunca fui realmente querida, tal vez era hora de empezar a vivir como si nunca hubiera pertenecido a ellos en absoluto. No derramé una sola lágrima esa noche, ni cuando salí del restaurante, ni cuando mis tacones resonaron en el pavimento húmedo de Madrid bajo una suave llovizna que se sentía casi familiar. Ni siquiera cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en la tranquila oscuridad de mi piso. Pero a la mañana siguiente, cuando desbloqueé mi móvil y vi 11 llamadas perdidas de mis padres y un solo mensaje que decía: «Nos has avergonzado. Espero que estés orgullosa de ti misma». Ahí fue cuando algo dentro de mí cedió. No fue tristeza lo que me golpeó, fue puro agotamiento, porque este no era un momento aislado. Era solo la última escena de un patrón de toda la vida que finalmente había dejado de fingir que era normal. Ya no estaba sorprendida, simplemente había terminado. Durante toda mi infancia, fui la chica callada que se desvanecía en el fondo mientras Andrea brillaba bajo cada foco. Solo nos llevábamos 2 años. Sin embargo, a menudo parecían décadas de distancia en la forma en que éramos amadas. Andrea tenía recitales de piano, lazos por participación, fiestas de cumpleaños con tartas imponentes y globos dorados deletreando su nombre. Yo una vez recibí una tarta que decía: «Felicidades, Andrea» y Clara, escrito torpemente en la esquina. Un chiste que se convirtió en el favorito de la familia. Ellos se reían. Yo no, pero sonreía como siempre lo hacía. Aprendí joven que el éxito solo contaba si coincidía con lo que ellos valoraban. Cuando traje a casa el diploma del primer puesto en la competición regional de matemáticas, radiante de orgullo, realmente pensé que finalmente podría significar algo. Mamá ni siquiera levantó la vista del cesto de la ropa sucia. «Eso está bien», dijo con indiferencia. «Pero Andrea está haciendo voluntariado en el hospital. Eso tiene impacto real». Esa frase, impacto real, era su mantra. Resonaba en cada conversación, en cada comparación. Aparentemente, nada importaba realmente a menos que viniera con un estetoscopio. Aún así, no renuncié. Seguí empujando, creyendo que si lograba lo suficiente, un día, finalmente dirían lo que había pasado toda mi vida esperando escuchar: «Estamos orgullosos de ti, Clara». Así que seguí dejándome la piel en la universidad, compaginando 3 trabajos a la vez. Abría la cafetería al amanecer, limpiaba oficinas después de las clases nocturnas y pasaba los fines de semana dando clases particulares a niños del vecindario. Cada nómina desaparecía, hacia las facturas del hogar, hacia los interminables gastos de la Facultad de Medicina de Andrea. Nadie preguntó nunca cómo me las arreglaba. Simplemente aceptaban la ayuda como si se les debiera.
Miguel solía bromear diciendo que yo era la única persona que podía cuadrar un presupuesto familiar más rápido de lo que podía reconocer mi propio valor. Lo decía con una sonrisa, pero siempre había ese destello de ternura en sus ojos después. Miguel. Miguel había sido mi mejor amigo desde la universidad, la única persona que siempre veía más allá de las máscaras que yo usaba. Su historia no era idéntica a la mía, pero llevaba la misma melodía. Su padre, un exmilitar, exigía obediencia con mano de hierro. Cuando Miguel eligió Bellas Artes en lugar de ingeniería, el hombre lo desheredó, pero a diferencia de mí, Miguel no pasó años rogando aprobación. «No puedes regar raíces muertas, Clara», me dijo una vez. «No es culpa tuya cuando nada crece». En ese momento lo ignoré, pensando que solo estaba amargado. Todavía creía que la lealtad significaba dar hasta que no quedara nada que dar. Pero esa noche, por primera vez, sus palabras empezaron a tener sentido. Después de la desastrosa cena, Miguel llamó. No pude atreverme a contestar, pero reproduje su mensaje de voz una y otra vez. «Clara, estoy orgulloso de ti, no solo por hablar, sino por finalmente marcharte. Llámame cuando estés lista para respirar de nuevo». No estaba lista todavía, no completamente, pero algo dentro de mí había comenzado a cambiar. Durante años, me había aferrado a esta frágil esperanza de que si me quedaba callada y trabajaba más duro, mis padres finalmente se volverían hacia mí y me verían. Esa esperanza había sido mi salvavidas, pero ahora estaba empezando a darme cuenta de que tal vez la libertad llega solo cuando dejas de mendigar amor de personas que nunca te lo darán. Cuando dejé mi antiguo piso, no me llevé mucho. Solo lo básico, mi portátil, algo de ropa gastada, los libros que no podía soltar y una foto enmarcada de la universidad. Miguel y yo en el césped del campus, sosteniendo vasos de café, sonriendo como tontos ante un mundo que todavía se sentía abierto de par en par. Eso fue antes de que todo se complicara, antes de que olvidara cómo sonreír como lo hacía en esa foto. Encontré un pequeño apartamento de un dormitorio en Chamberí, sencillo pero acogedor, con suelos de madera, paredes blancas y una amplia ventana que daba a una calle tranquila sombreada por árboles. No era mucho, pero era mío, pagado con mis propias ganancias, elegido, arreglado y vivido enteramente por mí. Sin Andrea, sin Susana, sin Roberto, solo Clara. Esa primera noche apenas dormí. Me tumbé en un colchón puesto directamente en el suelo, mirando al techo, rodeada de quietud. Al principio, el silencio se sentía hueco, pero cuanto más escuchaba, más comprendía que no era vacío. Era paz, algo que no había sentido en años. A la mañana siguiente, abrí mi portátil y revisé mi cuenta bancaria. 3 transferencias automáticas estaban programadas. Una para las facturas de servicios de mis padres, una para la matrícula de Andrea y otra para la hipoteca familiar. Cancelé cada una de ellas. Mis dedos temblaban ligeramente al pulsar confirmar, pero una extraña ligereza se instaló en mi pecho. Sin explicaciones, sin disculpas, simplemente se acabó. Durante las siguientes semanas, comencé a recomponer una vida que finalmente me pertenecía solo a mí. El trabajo en la consultora comenzó a despegar. Mi jefe me asignó un proyecto importante, una reestructuración para una empresa tecnológica del IBEX 35. Me volqué en ello, quedándome hasta tarde, dirigiendo reuniones, resolviendo problemas instintivamente. Por primera vez, no perseguía el elogio de nadie. Lo hacía por mí, y la gente comenzó a notarlo. Más invitaciones a reuniones, más solicitudes de opinión, mis ideas finalmente estaban siendo escuchadas. Mi nombre comenzó a circular, no como la hermana de Andrea o la hija confiable, sino como Clara Velasco, el talento emergente. Las noches se convirtieron en mi santuario. Llegaba a casa, a mi tranquilo pisito, donde añadía piezas que se sentían como fragmentos de mí misma. Un sofá gris suave, una lámpara con forma de rama, una estantería alta para desempaquetar finalmente mis libros de bolsillo. Llené la ventana con suculentas, encendí velas y puse jazz mientras cocinaba una cena para uno. Se sentía extravagante, casi egoísta, y se sentía maravilloso. Un sábado, Miguel apareció con una botella de vino y 2 bolsas enormes de comida tailandesa. «Todavía respiras», bromeó mientras entraba, como si hubiera estado allí 100 veces. Sonreí. Creo que finalmente estoy empezando a vivir.
Nos sentamos con las piernas cruzadas en el suelo, comiendo tallarines, bebiendo un Ribera barato, riéndonos de nuestros días universitarios. Por un rato, la vida se sintió ligera de nuevo, simple, sin cargas. «Me gusta este sitio», dijo, mirando alrededor. «Se siente como tú». Dudé, sonriendo levemente. «Creo que todavía estoy averiguando qué significa eso». Levantó su copa y dijo suavemente: «Por averiguarlo». Nuestras copas se tocaron y un calor tranquilo se extendió a través de mí. No era orgullo ni alivio, era algo más suave, tal vez el primer rastro de autoaceptación, o al menos la sensación de que finalmente me estaba moviendo hacia ella. Más tarde esa noche, mientras doblaba una manta sobre el respaldo del sofá, mi móvil vibró. «Mamá». Luego otra vez «papá». Sin mensajes, solo una cadena de llamadas perdidas. 10 en total. No contesté. Ni siquiera las revisé. En su lugar, puse el teléfono en silencio. Me envolví en la manta y observé las farolas parpadear a través de la ventana. Ellos habían elegido el silencio durante años. Ahora yo se lo estaba devolviendo. Un silencio que finalmente se verían obligados a escuchar. Entonces llegó un golpe en la puerta. No suave, no incierto. Fue firme, deliberado, exigente. El tipo de llamada que no espera respuesta. Insiste en ser escuchado. Miré el reloj. 4:13 p.m. de un martes. Acababa de volver del trabajo, todavía con tacones, la americana resbalando de mis hombros. Cuando abrí la puerta, me quedé inmóvil. Allí estaban mis padres, Roberto y Susana Velasco, de pie como si nada hubiera pasado. Lucían inmaculados, como si estuvieran visitando una propiedad que todavía creían suya. Mi padre llevaba una camisa impecable y zapatos de piel lustrados. Mi madre estaba rígida en su gabardina beige, brazos cruzados, labios apretados como si se preparara para la batalla. No dije nada. No me moví. «Tenemos que hablar», dijo mi madre. La última vez que habíamos hablado, me dijo que había humillado a la familia. Sin embargo, aquí estaba en mi puerta, fingiendo que la herida no existía, sin esperar a que yo respondiera. Pasaron directamente por mi lado y entraron en mi apartamento. Cerré la puerta lentamente detrás de ellos, como si un sonido incorrecto pudiera detonar algo. Se acomodaron en mi sofá, el que yo misma había comprado, en el salón que había construido con mi propio trabajo duro y noches sin dormir, con dinero por el que nunca me habían dado las gracias. Me quedé de pie. «Clara», comenzó mi padre, ajustando su tono a esa cadencia suave y profesional que usaba para las reuniones. «Andrea ha tenido algunos contratiempos». Contratiempos. Esa fue la palabra que eligió. Su residencia en el hospital había sido terminada. «Recortes de personal», dijo mi madre secamente. «Y en cuanto a su matrícula del máster de especialización, el saldo restante no se ha pagado. Si eso no se resuelve pronto, Andrea podría tener que dejar el programa». «¿Y?», pregunté, mi tono plano. Mi madre respondió de golpe: «Necesitamos tu ayuda». Ahí estaba, sin disculpas, sin rastro de remordimiento, solo el mismo viejo estribillo. «¿Ayuda?», repetí como si fuera una palabra extranjera en mi lengua. «Clara, ¿entiendes lo crítico que es esto?», dijo mi padre, con voz mesurada. «Si se queda atrás ahora, podría perderlo todo». «¿Ella?», pregunté en voz baja. «¿O vosotros?». La mirada de mi madre se endureció. «No seas mezquina», siseó. Solté una risa aguda y seca que me sobresaltó incluso a mí. Di años de mi vida por esta familia. Pagué facturas cuando se fue la luz. Compré los libros de texto de Andrea. Cubrí su alquiler, su comida. Me sacrifiqué para que ella pudiera tenerlo todo. Y la única vez, solo una vez, que pedí algo a cambio, me dijisteis que os había deshonrado. Estábamos enfadados, ladró mi padre. Fuiste irrespetuosa. Di un paso más cerca, el sonido de mis tacones golpeando el suelo, cortando la tensión. «No», dije uniformemente. «Vosotros me faltasteis al respeto durante años, silenciosamente, constantemente, hasta que se convirtió en el ritmo de nuestra familia. No me criasteis, me drenasteis». Mi madre se enderezó, descruzando los brazos. «Somos tus padres», dijo bruscamente. «Te trajimos a este mundo, y yo cargué con ello», respondí, las palabras surgiendo de algún lugar profundo. «Cargué con ello mientras os parabais sobre mi espalda y alababais a otra persona por ser más alta». El aire entre nosotros se tensó,
fino como un alambre, listo para romperse. No tenéis derecho a entrar aquí y fingir que nada de eso sucedió, dije en voz baja, pero con fuerza. No tenéis derecho a actuar como si nunca me hubierais dicho que deseabais que yo nunca hubiera nacido. La boca de mi padre se abrió, luego se cerró de nuevo. El silencio hablaba por él. Me dirigí a la puerta y la abrí de par en par. Si vinisteis aquí para disculparos, os escucharía. Pero si vinisteis a pedir más, esa conversación terminó la noche que renegasteis de mí. Ninguno de los dos se movió. Clara, esto es familia, dijo mi madre, su tono elevándose. La sangre es la sangre. No cuando es tóxica, dije, negando con la cabeza y señalando hacia el pasillo. Se fueron rígidamente, sin palabras. Pero antes de cruzar el umbral, mi madre se volvió y dijo: «Te arrepentirás de esto. Algún día te darás cuenta de que necesitas a tu familia». Me encontré con sus ojos sin parpadear. «Ya tengo una. Simplemente no os incluye a vosotros». La puerta se cerró tras ellos con un suave clic, y por primera vez no hubo nada dentro de mí más que quietud, sin culpa, sin miedo, sin duda. Solo aire, fresco y limpio, todavía libre. Esta vez, cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no lloré. Sonreí. Las semanas que siguieron se movieron en un ritmo tranquilo, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. El mismo silencio que una vez exigieron de mí, excepto que ahora no era sumisión, era fuerza. No era el silencio de alguien que se encoge, era la calma de alguien que finalmente había encontrado su propia voz en la quietud. En el trabajo, me volqué en todo. Dirigí reuniones con una confianza que se sentía desconocida al principio, como usar la chaqueta de otra persona, hasta que me di cuenta de que siempre había estado hecha a mi medida. La gente escuchaba cuando hablaba. Los clientes empezaron a preguntar por mí por mi nombre. Luego llegó el gran encargo. Una reestructuración multimillonaria para un gigante tecnológico con sede en Alcobendas. El tipo de proyecto que define la carrera de un joven consultor. Mi gerente me lo entregó sin dudarlo. «Te has ganado esto», dijo. «No mires atrás». Y no lo hice. Durante 6 semanas viví y respiré ese proyecto. Sesiones de estrategia, presentaciones de diapositivas a altas horas de la noche, tablas dinámicas girando en la pantalla hasta que me escocían los ojos. Pero no se sentía como agotamiento esta vez. Se sentía como propósito, agudo, vivo, mío. Por la noche, llegaba a casa a un apartamento que finalmente se sentía completo. El sofá gris esparcido con cojines suaves, estanterías perfectamente apiladas con libros que una vez mantuve guardados en cajas, velas brillando débilmente en las esquinas, llenando la habitación de calidez tranquila. No era la casa en la que crecí. Era el hogar que había construido para mí misma, un ladrillo emocional a la vez. Miguel pasaba a menudo. A veces ni siquiera hablábamos, solo compartíamos sobras en un cómodo silencio. Otras noches poníamos viejos discos y discutíamos sobre nuestras listas de reproducción de la universidad. «Eres diferente», dijo una vez, recostándose en mi sofá, copa de vino tinto en mano. Lo miré con curiosidad. «¿Diferente? ¿Cómo? Pareces completa», dijo suavemente, como si finalmente hubieras dejado de esperar a que alguien te elija. No respondí. No tuve que hacerlo. La calidez constante que subía por mi pecho hablaba por mí. Entonces llegó el artículo. Nuestro proyecto había superado todas las previsiones. El cliente renovó, duplicó su inversión y acreditó públicamente la estrategia de nuestro equipo. Y ahí estaba, mi nombre, en negrita e inconfundible, al frente y al centro. Una revista de negocios local, Expansión, contactó para una entrevista. Dije que sí, aunque una parte de mí dudaba. No estaba acostumbrada a ser visible, pero durante la entrevista dije la verdad, no solo sobre el éxito del proyecto, sino sobre el camino que me llevó allí. Sin señalar con el dedo, hablé sobre lo que significa crecer sin ser vista, perseguir una validación que nunca llega y finalmente dejar de necesitarla. El artículo se tituló Estrella ascendente, Clara Velasco sobre liderar a través de la resiliencia. Se difundió rápido. Primero, cientos de me gusta, luego miles. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos que decían que mis palabras se sentían como las suyas. Gente confesando que lloraron al leerlas. Una frase se compartía una y otra vez.
No tienes que ganarte el amor de personas que lo usan como un arma. Miguel me envió una captura de pantalla rodeando esa línea. Joder, Clara, escribió. Has empezado una revolución silenciosa. Pero no todos se quedaron callados. Empezaron a llegar correos electrónicos de mis padres, cortantes, enfadados, furiosos. Has humillado a esta familia. ¿Cómo te atreves a hablar de nosotros en público? Andrea está luchando y tú estás ahí fuera presumiendo. No contesté. Pasaron de la culpa a la acusación y finalmente de vuelta al silencio. Y yo me quedé quieta. Por una vez no me sentí obligada a defender, explicar o reparar. Dejé que se rompiera, y esta vez no corrí a recoger los pedazos. Y de alguna manera, cuando todo lo demás se había desmoronado, yo no lo había hecho. Una tarde, me paré frente a mi ventanal de suelo a techo, una copa de vino en la mano, viendo el horizonte de Madrid brillar como si estuviera animándome silenciosamente. Pensé en esa versión más joven de mí misma, la que solía enviar la mitad de su sueldo a casa, esperando una gratitud que nunca llegó. Recordé esa cena, esa única frase cruel. Desearíamos no haber tenido nunca una hija como tú. Y entonces me di cuenta. Solía creer que el silencio significaba rendición. Ahora entendía que el silencio podía ser fuerza. La celebración que organicé no fue extravagante. Fue pequeña a propósito. Nada de locales de moda, nada de listas de invitados obligatorias llenas de nombres que apenas reconocía. Solo un puñado de amigos cercanos, colegas que me habían apoyado cuando la vida se desmoronaba. Y Miguel, naturalmente, que llegó con 2 botellas de vino y una tabla de quesos ridículamente grande que insistió en arreglar él mismo. No era una fiesta por un logro, era un brindis por la resistencia. Acababa de firmar un contrato de liderazgo con la firma. No algo regalado, sino un puesto que me había ganado y negociado enteramente por mi cuenta. Ninguna influencia ajena lo sombreaba. Ningún hilo tiraba desde atrás. El apartamento brillaba con una cálida luz ámbar. Jazz suave y temas indie llenaban el fondo. Más allá de las ventanas, las luces de la Castellana brillaban bajo el cielo nocturno. La ciudad pulsaba suavemente, viva. La risa ondeaba por la habitación. Alguien levantó una copa en mi honor, y yo reí también. No el sonido educado y practicado que una vez usé para llenar el silencio, sino una risa genuina, desenfrenada, del tipo que se siente como respirar de nuevo. Nadie mencionó a Andrea. Nadie mencionó a mis padres. Nadie me dio esa mirada de lástima a la que me había acostumbrado. Lo que vi en su lugar fue orgullo, y algo más suave, algo que finalmente se sentía como amor. Miguel tocó su copa contra la mía y sonrió. «Mira a tu alrededor», dijo, señalando hacia la risa y la luz. «Esta es la familia que construiste, Clara». Asentí, la verdad de ello calando hondo. «Sí», dije en voz baja, «el tipo de familia que me eligió a mí también». Más tarde, cuando todos se hubieron ido, salí al balcón. El aire de la sierra era fresco, limpio, cepillando mi cabello como si estuviera limpiando lo que quedaba del pasado. Abajo, las luces de Madrid brillaban como estrellas dispersas. Terminé el último sorbo de mi vino y me dejé respirar. Pensé en todos los sacrificios invisibles, los años que seguí dando hasta que no quedó nada que dar. Pensé en esa cena, en esas palabras que nunca dejaré de oír. Pero luego recordé la primera vez que me defendí, la primera noche que dormí aquí, sola pero segura, la primera vez que alguien me dijo que estaba orgulloso de mí y lo decía en serio. Y me di cuenta, tal vez no podemos elegir la familia en la que nacemos, pero sí decidimos qué partes de esa historia se quedan con nosotros y cuáles finalmente dejamos ir. Tal vez el amor que exige pruebas no es amor en absoluto. Tal vez la verdadera libertad es aprender a dejar de necesitar lo que nunca se ofreció libremente. Desde dentro, mi móvil comenzó a vibrar. Otro mensaje, esta vez de alguien que no conocía. Un extraño que había leído el artículo. Me encontró a través del ruido y escribió: «Tu historia me ayudó a finalmente alejarme del dolor que pensé que tenía que aceptar». Sonreí. Ya no estaba sola, y ellos tampoco. Entré de nuevo y apagué las luces. La habitación aún conservaba el calor de las risas, el leve aroma a vino y velas persistiendo en el aire. Había pasado años suplicando reconocimiento. Ahora había terminado de suplicar. Estaba creando, estaba eligiendo, y por primera vez sabía exactamente quién era. No una hija para ser gestionada,
No un plan de respaldo, no un hilo invisible manteniendo a otros unidos. Solo yo, lo suficientemente completa, libre. Puede que no sea la hija que querían, pero soy, por fin, mía.